Proceso de afiliación y renuncia a las organizaciones políticas es el tema que vamos a tratar hoy. Ya se encuentra en los estudios Roy Mendoza, abogado especialista en temas electorales, con quien vamos a conversar acerca de este tema. ¿Cómo está? Buenos días. Lisette, qué gusto estar hoy con ustedes y atento a tus preguntas. ¿Qué tal? Es un gusto tenerlo aquí también en el programa. Coméntenos, por favor, ¿cualquier ciudadano puede afiliarse a una organización política? Como bien lo has señalado tú, quien se afilia es un ciudadano y para obtener la afiliación la norma establece varios supuestos. Por ejemplo, yo puedo suscribir un acta fundacional de una organización política, ya soy afiliado a la organización política. Puedo yo formar parte del padrón electoral de la organización política, mediante una ficha de afiliación, adquiero la condición de afiliado. Puedo pertenecer al comité provincial, también soy afiliado. Puedo pertenecer al comité distrital u ostentar algún cargo directivo dentro de la organización. Esas son las formas de adquirir una afiliación. ¿Y los requisitos para poder ser afiliado? Bueno, en general la norma establece que uno tiene que ser ciudadano, ¿no? Y tiene que tener derecho a sufragar, el derecho al sufragio. Y eso lo establece la Constitución en el artículo 30, ¿no? Tiene que tener mayoría de edad y estar inscrito en RENIEC. Ahora, adicionalmente, las organizaciones políticas establecen por medio de sus estatutos algunos requisitos adicionales, ¿no? Por ejemplo, algunos señalan que no deben tener condenas en primera instancia, otros omiten eso, ¿no? Ya va a depender de que uno cumpla con los requisitos de la norma en general y con los del estatuto de la organización política en específico para poder afiliarse. Entonces, ¿se podría decir que el primer filtro para el afiliado sería la organización política? Es la norma en general y, claro, la organización política. Ellos son los que admiten o no a los afiliados, ¿no? Porque ellos son los que presentan finalmente los padrones de afiliados. Claro, también de ellos depende también los candidatos, ¿no?, que se postulen, porque como ellos son los que analizan al afiliado, también sería por ende los candidatos. Así es, ellos analizan a sus candidatos, que son en primera instancia los afiliados, pero hay que recordar que también existe una cuota de invitados, ¿no?, que son personas no afiliadas o pueden ser afiliados, hasta un 20% de una lista. Puedo yo invitar a personas, a ciudadanos que no son afiliados o afiliados para poder integrar una lista. Claro, entonces me pregunto, ¿no?, porque como se ha visto, varios candidatos a veces no llegan a representar a una población, lamentablemente. ¿Cree usted o considera que debería haber un filtro, pero que realmente se muestre de una organización política para que no pasen candidatos que no se debe, por ejemplo, unos que tienen condenas, ¿no? Ah, no, por supuesto. Ahí la tarea esencial, primordial, es de la organización política, porque la organización política tiene que hacerse responsable de los candidatos o de la oferta electoral que va a proponer, ¿no?, a partir de su tienda electoral. El filtro importante, inicial, primigenio, es de la organización política. Ahora, si hablamos en el caso del padrón de afiliados, por favor, para que quede claro para la ciudadanía que nos está viendo, ¿qué es un padrón de afiliados? Bueno, el padrón de afiliados, ¿no?, es el documento en el cual el padrón de afiliados puede ser un padrón de afiliados general de la organización política en sí, ¿no? Y ahora con la nueva normativa, si uno opta por una modalidad de elección primaria, donde puede ser semiabierta, es decir, puede también incluir a ciudadanos que no son afiliados, no tiene que reportarlo al órgano, ¿no? Entonces, ese padrón de afiliados, el padrón de afiliados como tal, es el padrón que presenta la organización política ante el registro de organizaciones políticas para que se pueda inscribir, ¿no? Son aquellos que han firmado sus fichas de afiliación, son aquellos que tienen cargos directivos o miembros fundadores de la organización política. ¿Y cuál es el número mínimo que deben tener un partido político de afiliados? Bueno, con la normativa anterior era 25.000, ¿no? 25.288 afiliados, ¿no?, para poder inscribirse y es como una cantidad mínima, ¿no? Ahora, con la nueva normativa, se está exigiendo afiliados y adherentes. Afiliados y adherentes, ¿no?, un porcentaje del 3% para los partidos políticos, 3% del padrón general, del padrón general. De las últimas elecciones. Que es equivalente a 25 millones de ciudadanos, ¿no? Estamos hablando de que la cantidad exigida bordea los 700.000 listas de adherentes, firma de adherentes. Y para movimientos regionales sería el 5%, si no me equivoco. Así es, 5%. Bien, ahora en las elecciones regionales y municipales del 2022, que se realizó, bueno, que por primera vez participaron de manera obligatoria, por así decirlo, los organismos electorales, nos llama mucho la atención porque asistieron, bueno, mejor dicho, pocos
hubo como un 90% de ausentismo por parte de los afiliados y eso nos llama la atención. ¿Qué lectura le puede dar a eso? Sí, eso es bastante preocupante, ¿no? No solamente en el 2022, en el 2021 las internas también hubo bastante abstencionismo por parte de los afiliados. Entonces, ahora con el umbral que se está estableciendo, ¿no? El artículo 24 de la ley 28094 establece un umbral, una valla, una barrera para que las organizaciones políticas puedan pasar esa barrera y continuar en las elecciones generales del 2026, por ejemplo. ¿Cuál es esa barrera? Si yo escojo la opción A y B del artículo 23, ¿no? Para la modalidad de primarias, tengo yo que obtener el 10% de votantes de mis afiliados para poder superar esa barrera, ¿no? En el caso de delegados, no. En el caso de delegados, uno, que la participación de los entes electorales como OMPE es facultativo. No lo puedo solicitar como no lo puedo solicitar. Me piden el 10% de votaciones de delegados para validar esas candidaturas, que es más sencillo, ¿no? Yo estoy seguro que las organizaciones políticas van a optar por esa modalidad. Entonces, en la primera modalidad A y B, que me exigen el 10% del padrón de afiliados, ahí va a ser lo complicado, si tenemos los antecedentes de abstencionismo interno partidario, ¿no? Eso fue un problema en el 2021 y también ha sido un problema que se ha evidenciado en el 2022. Claro, es lamentable porque así no se genera representatividad, ¿no? Si los mismos afiliados no tienen compromiso con su partido político, entonces ¿qué estamos esperando de los futuros candidatos que presente cada partido, ¿no? Y ojo ahí, si no superan esa barrera del 10% de votaciones de afiliados de su padrón, no van a poder continuar, no van a poder presentar candidaturas. No es una barrera de habilitación, si se quiere, ¿no? Bien, ahora me gustaría que conversemos acerca de las fichas de afiliados. ¿Qué quiere decir con ficha de afiliados? Bueno, la ficha de afiliados es un documento que lo diseña el ente electoral, ¿no? Y que se le pone en conocimiento al ciudadano que comulga con los principios y los valores que propugna una organización política, para que éste pueda brindar la información, suscribir y a su vez también colocar su huella dactilar. Y con eso está manifestando su voluntad libre, ¿no? De poder, de querer afiliarse a la organización política, ¿no? Esa es la ficha de afiliación. ¿Y quién verifica esa ficha? Esa ficha de afiliación, en principio, lo verifica la organización política que esté correctamente llenada, ¿no? Luego pasa al registro de organizaciones políticas, quien lo deriva también a RENIEC, ¿no? Y RENIEC, mediante un informe, señala si esta ficha ha sido, en cuanto a la firma, la huella y los nombres, los datos que contiene, es válida o no, ¿no? Y eso se le informa al ROP. Y cuando las organizaciones políticas presentan su padrón de afiliados, sus fichas de afiliados, RENIEC finalmente emite un informe, ¿no? Informe para decir cuántas fichas son válidas de las que se han presentado, ¿no? Así es. Ahora, si hablamos en el tema de la renuncia, ¿un afiliado puede renunciar de manera automática, rápida a un partido político? Bueno, la renuncia sí es rápida porque la norma señala que esta surte efectos desde la fecha de su presentación. Y la presentación puede ser ante la organización política o puede ser ante el registro de organizaciones políticas. De tal forma que si yo presento en la fecha X, ¿no? Y luego se tramita mi renuncia, la que va a valer es la fecha en la que yo presenté la renuncia. Desde ahí surte efectos. Ahora, tenemos un registro del Jurado Nacional de Elecciones y nos llama la atención porque solo el año pasado, estamos hablando del 2023, 11.000 renuncias a partidos políticos. ¿Por qué considera que se ha dado esta situación? Bueno, hay bastantes pugnas internas en los partidos, ¿no? Y muchos también ven sus conveniencias en réditos electorales en otras tiendas políticas, ¿no? Y más aún cuando la norma establece un plazo para poder afiliarse a una organización política y poder participar en las primarias, ¿no? Para este caso sería el 16 de julio del 2024. Entonces, en términos deportivos, diríamos que esto del mercado de pases aún está abierto hasta el 16 de julio del 2024, ¿no? Que es la fecha límite para yo poder presentar mi afiliación a una organización política si es que quiero yo participar en elecciones primarias del 2026. Ahora, si hablamos de afiliación indebida, ¿qué quiere decir con ello? Afiliación indebida es el ciudadano que no reconoce haber suscrito una ficha de afiliación y que esta ficha de afiliación ha sido presentada por una organización política. Entonces el ciudadano, como no reconoce, ¿no? Se ha viciado su voluntad y por tanto tendría que el ROP tendría que excluirlo del padrón, previo procedimiento, claro está, ¿no? Bien, le agradezco su participación, gracias por habernos acompañado en JN Noticias. A ti, Lizeth, hasta otra oportunidad.